Todas las personas tenemos diferentes arquetipos astrológicos dominantes que se van a expresar de una manera más destacada frente a otros arquetipos. Así que en esta serie de vídeos lo que quiero es explicar cómo se expresa cada uno de los arquetipos en una persona, para de esta forma comprender la astrología de una forma mucho más amplia. No limitarnos solo a nuestro sol, no limitarnos solo a nuestro ascendente, sino ver cuál es nuestra dominante y cómo se expresaría en nuestro caso. Así que para comprender una dominante tenemos que entender nuestra carta, tenemos que ver cuáles son los aspectos que más destacan sobre otros. No nos vale solo con saber dónde tenemos el sol, cuál es nuestro ascendente, cuál es la luna, sino que tenemos que analizar la carta de una forma global, completa, ver cómo se interrelacionan cada uno de los aspectos, para de esa forma entender cuáles serían los arquetipos dominantes en esa persona, que muchas veces no tiene demasiada relación con su sol, no tiene demasiada relación con su signo zodiacal. Incluso cuando miramos a una persona podemos ver qué arquetipos puede tener como dominantes, incluso cuando todavía no hemos visto su carta, porque de alguna forma, a través de nuestro rostro, a través de nuestra personalidad, nuestra forma de comunicarnos, ya nos está indicando cuál es nuestra dominante, cuál es nuestra personalidad dominante, nuestros arquetipos que más se van a expresar. Y esto también puede variar en el escenario, en el entorno en el que nos manejemos. Puede que en nuestra familia expresemos un determinado arquetipo, en nuestro trabajo expresemos otro arquetipo completamente diferente. Por eso tenemos que entender la astrología de una forma profunda, de una forma amplia y con muchos matices, porque el ser humano tiene una psicología compleja y no se puede simplificar a 2 o 3 rasgos genéricos para todo el mundo. Así que como queremos comprender la astrología de una forma profunda, de una forma madura y de una forma que nos ayude a conocernos a nosotros mismos, vamos a tratar de entenderla desde esa perspectiva de los arquetipos astrológicos. Para comenzar esta serie de vídeos voy a dedicar este vídeo a explicar el arquetipo mercurial. ¿Cómo se expresaría una persona con arquetipo mercurial? ¿Cuál sería su expresión facial? ¿Cuáles serían sus rasgos predominantes? ¿Cuál sería su forma de expresarse? Tenemos que entender que Mercurio es el arquetipo relacionado con la comunicación y el arquetipo relacionado con los conocimientos, con el aprendizaje. Por tanto, una persona mercurial ya va a mostrar una facilidad a la hora de expresarse, a la hora de comunicar, a la hora de hablar de diferentes temas. Algo que le va a gustar mucho a una persona mercurial es expresarse, comunicarse, transmitir. Va a ser una persona que le resulte fácil hablar, que le resulte fácil relacionarse, porque es justamente la característica de ese arquetipo. Una persona mercurial sabe hablar de muchos temas. Igual no tienen relación entre ellos, igual tampoco lo sabe desarrollar con gran profundidad, pero sí que va a saber transmitir y va a saber darte conversación de cualquier tema que puedas sacar. Por tanto, esto les hace ser unos grandes divulgadores. Son personas que se pueden dedicar a la comunicación, a la enseñanza, a la divulgación de diferentes temas, porque les va a resultar fácil. Y sobre todo son personas que saben enganchar, que saben que la gente les escuche, porque justamente es su gran capacidad. Una persona con un arquetipo mercurial, físicamente tendremos que ver que principalmente su frente va a ser una frente despejada, amplia, incluso si en algunos casos observamos las proporciones de su rostro, veremos que su frente, su cabeza superior, es más amplia o más grande o más desarrollada que el resto de la cabeza, que el resto de su rostro. Obviamente una persona que tiene mucha actividad mental, que tiene una gran capacidad intelectual, obviamente necesita desarrollar de una forma especial
esa parte de su físico, de sus rasgos. Así que sería una de las características típicas. También puede tener una boca más desarrollada, unos labios más desarrollados, puesto que la comunicación, el habla, esa parte la va a utilizar con mucho más, de una forma mucho más especial. Pero sobre todo la parte mental suele ser algo muy desarrollado en los arquetipos mercuriales. Por regla general siempre miramos cuando un arquetipo se está expresando de forma positiva, de forma madura, pero también puede pasar todo lo contrario. Es decir, puede que haya alguien que esté desarrollando el arquetipo mercurial de una forma poco madura, poco profunda. Entonces, digamos que el arquetipo Mercurio también está muy relacionado con el síndrome de Peter Pan. Es decir, el síndrome de Peter Pan sería aquella persona que no quiere crecer, que no quiere madurar, que no quiere convertirse en una persona adulta. Por tanto, un arquetipo mercurial inmaduro sería una persona que tiene mucha capacidad de engañar, de mentir, de esconder, de siempre estar poniendo excusas, de no tener una responsabilidad frente a lo que dice, sino que dice cosas que no llega a comprometerse, que no llega a, a mostrar de forma coherente, de forma madura, adulta. Entonces, eso sería la parte negativa, cuando ese arquetipo no se expresa de una forma positiva. También puede ser alguien que engañe, que embauque a los demás, que básicamente que no se comprometa. Una de las características del arquetipo mercurial sería decir cosas, pero no comprometerse de alguna forma. Es decir, hoy puede expresar cualquier tema, pero a lo mejor mañana cambia de opinión, a lo mejor tiene otro punto de vista, a lo mejor a lo que se comprometió no lo lleva a cabo. Es decir, puede ser un aspecto que cuando no tenemos bien integrado este arquetipo se puede expresar de esa manera. Pero no es que el arquetipo sea negativo, no es que el arquetipo mercurial o que la persona geminiana sea de esa manera, que es muchas veces lo que tendemos a hacer. Lo que tendemos es a creer que todas las personas mercuriales o geminianas o con un arquetipo determinado se comportan de esa forma, pero en realidad no es así, es la forma y la madurez emocional, mental que la persona pueda tener. Entonces tenemos que entender que no solo somos ese arquetipo, sino que también influye cómo la persona sea, cómo lo madura que sea, lo conectada que esté consigo mismo, el trabajo emocional que haya realizado. Es decir, influyen muchos aspectos, por tanto no podemos reducir el significado de un arquetipo, el significado de un signo a un aspecto muy concreto. Es decir, ¿qué tipo de personas pueden ser mercuriales? Básicamente es todas aquellas que se dedican a la comunicación o todos aquellos que se dedican también, por ejemplo, a la mensajería, a la distribución de mensajes, sea en el formato que sea. Por ejemplo, un mensajero, un cartero, son personas puramente mercuriales. Incluso en la personalidad de, por ejemplo, un cartero, a nivel general, suelen ser bastante mercuriales. Son personas comunicativas, son personas abiertas. Es decir, por ejemplo, a un cartero no es difícil sacar información sobre un determinado persona, sobre un vecino, porque es justamente a lo que se dedica, a llevar información de aquí a allá. Por tanto, una persona mercurial tiende a veces a gustarle los chismes y tiende a gustarle a no poder mantener nada, a no poder guardar un secreto. Si una persona mercurial no sería la persona perfecta para que te guarde un secreto. Eso sería más una persona saturnina, una persona plutoniana. Pero una persona mercurial no te recomiendo decirle aquello que no quieres que se sepa, porque de forma natural Mercurio no puede guardarse la información, tiene que transmitirla, tiene que hacerla llegar a los demás porque es justamente su característica. Otra de las personas o perfiles mercuriales, por ejemplo, serían presentadores de televisión, sobre todo de concursos. Si te fijas en los presentadores de concursos, suelen tener
un aspecto mercurial bastante destacado, porque justamente es la característica, hacer preguntas de muchos temas, saber de muchos ámbitos diferentes y que incluso no tienen relación entre ellos. Entonces, alguien que se tiene que dedicar a la comunicación, pues obviamente va a tener un Mercurio destacado. Así que bueno, esto realmente ha sido un pequeño resumen de lo que es el arquetipo mercurial para que puedas conocer y podamos también vencer muchos tabús acerca de lo que es la astrología, acerca de lo que son los arquetipos, porque somos mucho más complejos que un solo signo. Entonces, para poder identificar, he querido expresar en este vídeo de forma muy reducida lo que sería el aspecto mercurial. Pero si quieres conocer tus arquetipos dominantes, pues te recomiendo que conozcas tu carta natal, tu carta astral de una forma mucho más profunda, porque es una forma también de conocerte. Así que si quieres que pueda ayudarte en esto, tienes el enlace justo debajo en la parte de la descripción, donde podrás solicitar una lectura de tu carta natal para conocer esto en mucha más profundidad.